A ver. Ahí se ve. Se Ahí ve está la cargando, pantalla profe. azul. Sí, se ve la pantalla azul, excelente. Sí, profe, se ve, excelente. Ahí está entonces. Bueno, mi nombre, bueno, Gustavo Chorni, Tato, como me dice todo el mundo, así me conocen desde siempre. Así que voy a dejar un poco mis datos como para que me conozcan. Eh, yo soy entrenador recibido en ADFA, tanto para infantiles como para mayores, un título avalado por la FIFA, por Conmebol, lo cual me transforma en un entrenador que puedo trabajar en cualquier lugar del mundo por el título que tengo. Estoy en el CADU, Club Atlético Defensores Unidos de Santa Teresita. Perdón que estoy con un poco de tos. Santa Teresita es una ciudad a 320 kilómetros de Capital Federal, del centro de Buenos Aires. Participamos de una liga, la Liga de la Costa, y tenemos un club que la verdad que es un club muy importante en la zona, porque es un club, es el más ganador, que más títulos tiene. Creo que es el mejor club formador de jugadores. Tenemos un predio maravilloso que nos permite, una dirigencia que nos permite trabajar muy cómodos. Eh, Así que feliz de estar donde estoy, de seguir aprendiendo, de poder seguir hablando de fútbol. Ahí dejo mi teléfono, si bueno, cualquier cosa, también Carlos lo tiene, si alguno quiere comunicarse conmigo para poder charlar de fútbol. Ahí dejo mi teléfono. Como decía, la presentación esta va a ser muy parecida a la que di en la Universidad San Marcos y está más focalizada en las pautas, en el perfil que tiene que tener un entrenador de fútbol. Obviamente, y aclaro lo que aclaro siempre, eh, no hay nada de información que no se haya visto en algún lado. Simplemente yo lo que hago, mis ideas las vuelco y el fútbol hoy hay muchas ideas muy parecidas, nadie es dueño de ninguna verdad, simplemente es la verdad que yo tengo, es como yo veo las cosas, es como a mí me gusta trabajar, como a mí me gusta hacer, y en base a eso armé la presentación. Bueno, ahí también por las redes sociales generalmente me pueden encontrar como Tato Chorni, tanto en Instagram, en Facebook, así que para que tengan todos mis datos. Ahí algunas fotitos, este es un cuerpo técnico que estuvimos trabajando juntos, ahí está por un lado Juan Cruz de Luna, que está presente en la reunión, que es a quien le pedí que se sume para que después, cuando termine la presentación, o capaz que en el medio, que también hable un poco y que también él les pueda contar la experiencia, eh, tal vez distinta a la mía dentro del club, porque él nació en esta ciudad, o sea, él es de esta ciudad, y él estuvo toda la vida vinculado, no 10 años como yo, toda la vida vinculado al club, y el fiel reflejo de lo que es el sentido de pertenencia que provoca esta institución, ¿no? Y ahí estoy también con Axel Chorny, que es, aparte de ser mi hijo en mi casa, en el club, es preparador físico. Hoy, si estuviéramos compitiendo, sería preparador físico de las categorías juveniles e infantiles, y que siempre forma parte del cuerpo técnico que yo tengo. Estuve con juveniles, fotos ahí con la primera del club, también en la selección de la Costa un par de veces, eh, como para contarles rápidamente el currículum que yo tengo acá en esta liga en la Costa. Siempre arranco con esto, que va a ser muy similar a todas las charlas que di, porque yo estoy convencido de que el fútbol se juega simple si tenés un entrenador que te lo explica simple. Y más con este efecto pandemia que aparecieron tantas charlas y tanta gente que quiere hablar lo más difícil posible, y lo único que hace, a mi gusto, es complicar las cosas. Entonces,
Yo siempre apunto a esto, que el fútbol tiene que ser simple, lo tengo que explicar simple, si quiero que mi equipo juegue simple. El gran problema que tenemos con esto es que para poder hacer el fútbol simple tenemos que capacitarnos mucho porque el fútbol es muy complejo y esa complejidad la tenemos que tener bien resuelta nosotros en nuestros conocimientos, en nuestra cabeza, para poder trasladársela simple a los jugadores y poder ver un fútbol simple y efectivo. No, lo de fútbol simple, el fútbol sencillo, no lo inventé yo. Johan Cruyff lo dijo toda la vida, un excelente jugador, excelente entrenador que tuvo el fútbol, y que jugar al fútbol es sencillo, pero jugar al fútbol sencillo es lo más difícil de hacer. Y creo que en eso coincidimos todos. Y por eso yo trato de trabajar día a día para poder lograr hacerlo lo más sencillo posible. Otra cosa que a mí me marcó, yo cuando arrancaba, tuve la posibilidad de tener una charla con Ángel Capa, y después, bueno, nos cruzamos con esto de la pandemia en un par de Zoom, pero cuando yo arrancaba, que yo le preguntaba cosas, ¿no? de cómo ser técnico, cómo manejarse, y le contaba lo que yo sentía, eh, Don Ángel me contestó que esta frase, ¿no? La voy a leer tal cual, porque fue así tal cual como me la dijo: lo que querés transmitir no tiene secretos, es lo mismo que lo que sentís. Si no contaminás tu sentimiento con respecto al fútbol, con las presiones y otros inventos, verá que te sale solo. Y la verdad que es lo que intento y que por ahora creo que me está saliendo bien, no contaminarme, por suerte no tengo presiones, me dejan trabajar tranquilo, no hay inventos, cosas raras, y lo que yo estoy intentando hacer va saliendo y eso hace que las cosas se vean bien, salgan bien, por lo menos uno es feliz entrenando y estando con los chicos. Pero es una frase que a mí me marcó mucho y por eso quería que la marco en todas las charlas que dé, del tema que sea, siempre lo pongo porque creo que es uno de los puntos que más me marcó. Vamos a meternos ya en la primera parte, lo que es el fútbol, ¿no? Eh, Sabemos que el fútbol es un elemento clave y fundamental y que nosotros tenemos, o sea, es clave y fundamental tener que conocer toda la dinámica que tiene el fútbol, todos los conceptos de fútbol, todos los que es las fases, ¿no? Ataque, defensa, transiciones, pelota parada, cada uno le ponga el nombre que quiera, como quiera, pero es importante conocer todas las fases del fútbol, porque el fútbol es un todo, una mezcla de cosas, es un todo, es inquebrantable, es una cosa unida a otra constantemente, y por eso es necesario conocer bien, profundamente cada parte de todo esto para poder enseñarlo, que es a lo que apuntamos, ¿no? Poder enseñar el fútbol. Ahora, ¿qué es el fútbol? El fútbol es una sucesión de acciones, tanto, o sea, que donde se ven los comportamientos individuales, grupales, colectivos, y donde todo lo que pasa en una cancha de fútbol, cada comportamiento, cada serie de comportamientos, siempre son diferentes. No existen dos momentos iguales, dos segundos iguales en el fútbol. Entonces, hoy que tenemos que conocer mucho, hoy que se estudia mucho el fútbol, hoy que las herramientas tecnológicas permiten, algunos más que otros, pero permiten poder analizar fútbol, ver. Hoy uno puede ver fútbol de donde quiere y analizar el partido que quiera y a partir de eso trazar un entrenamiento, trazar una forma de jugar, saber qué es lo que quiero dentro de la cancha. O sea, está todo tan estudiado, pero tan estudiado, que hay una frase que a mí me parece que es la que más cierra, la que más me gusta, que más se asemeja a lo que yo siento del fútbol. El fútbol es como jugar al ajedrez, porque hoy está todo estudiado, todo pensado, los movimientos muy mecanizados muchas veces. Lo que tiene de lindo el fútbol, que es como jugar al ajedrez, pero con dados, porque siempre hay azar, porque todos los segundos son distintos, por más estudiado que uno esté, siempre hay algo diferente, un pique de la pelota distinto a otro. Entonces, me parece que de todas las cosas que se habla del fútbol, si uno lo quiere definir, esto del fútbol es como jugar al ajedrez, pero con dados, donde está todo estudiado, pero hay mucho azar, me parece que es
lo que más se ajusta a lo que es este bendito y hermoso deporte, ¿no? Entonces, como dije un poco en la charla, que así también la presentó Carlos, es las pautas para el perfil de un buen entrenador formador de fútbol. Insisto en que no soy dueño de ninguna verdad, simplemente fui escribiendo cosas y generando estas pautas que se ajustan a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo creo que tengo que enseñar en el fútbol, o lo que yo tengo que saber o cómo saberlo para poder enseñarlo y por lo menos hacer mi trabajo dentro del fútbol como corresponde. Muchas veces escuchamos hablar de metodología, métodos, y seguramente hay no sé qué cantidad de metodologías, qué cantidad de métodos de trabajo, que sería una locura poder desarrollar todo. Me parece que esto tiene que ser algo que individualmente cada uno decida el camino que quiere tomar, tanto en metodologías como métodos. Pero sí hay algunos conceptos que a mi criterio sí tenemos que tener muy claro y no movernos de esto. Después pongámosle el color que quiera cada uno, las formas que quieran, pero sí estos conceptos tienen que estar muy claros y muy arraigados. Eh, Hay un proceso formativo de infantiles, de los chicos que van creciendo, y después hay un proceso de una metodología para el trabajo con juveniles. Hay que tener muy en cuenta primero que en el proceso formativo del jugador es indispensable, fundamental, juegos. El chico aprende mediante juegos. Esas cosas de volverlos locos con tácticas y cuando tienen 9, 8 años, 10 años, es una locura. Los chicos tienen que jugar, divertirse, no tienen que jugar al fútbol, tienen que jugar a la pelota, como jugaban en los potreros, recuperar todo eso que se fue perdiendo por los avances, por la falta de espacios. Después sí, ya cuando llegan a una edad juveniles, en cada país, si bien son todos parecidos, más o menos a los 12 años, generalmente en todos los países empiezan a considerarse juveniles, ahí sí ya empieza un trabajo donde es muy importante la toma de decisiones. Y también en esta palabra, o en este juego de palabras, toma de decisiones, mucho va a tener que ver también la charla, como en otras que la voy a ir marcando, porque me parece que son los puntos fundamentales a la hora de tener que enseñar. Eh, ¿Y por qué es importante la toma de decisiones? Porque los jugadores tienen que aprender a decidir, a equivocarse y a ir resolviendo cada situación que uno le va planteando, porque así es la forma de crecer. Para mí también creo que dentro de cualquiera de la metodología que puedan utilizar, cualquiera que cada uno elija, tienen que haber tres pilares por las cuales se tiene que sostener la metodología que utilicen. Metodología puede ser microciclo estructurado, puede ser periodización táctica, hay un montón de cosas, porque a veces la gente sigue un modismo y sin entenderlo, sin saberlo profundamente, y no importa, aunque lo quieran aplicar a medias, es otra metodología y válida, si es la que a uno le gusta y a uno le sirve. Pero bueno, pero creo que hay tres pilares que son fundamentales, que tienen que ser metodologías creativas, de creatividad, que tiene que haber imaginación a la hora de trabajar y trasladarle la imaginación a los jugadores también, porque tienen que imaginarse situaciones, tienen que resolver. Y algo que para mí, y lo van a escuchar varias veces, es tiempo y espacio. Aprender a manejar el tiempo y el espacio. Durante toda la charla van a ver que tiempo, espacio aparecen reiteradas veces y sobre el final les voy a explicar por qué insisto tanto con el tiempo y espacio. En estos tres pilares tienen que aprender los jugadores a pensar, a actuar, a sentir constantemente lo que es el fútbol, lo que necesitan, porque está claro que si un jugador, un niño, no piensa, no puede ser creativo. Y si no puede ser creativo, no puede pasar a juveniles. Entonces no termina siendo un jugador de fútbol. Entonces tenemos que hacer lo que piensen, que sea creativo, a pensar, a actuar, a sentir. Es importante ir por ese camino. Después, si nos metemos en método,
ya que métodos, la suma de métodos hace la metodología, y hay un montón también de definiciones. Sabemos bien que hay un método analítico, hay un método global de trabajo, después cómo lo aplica cada uno, está en el sentir de cada uno, en lo que uno conoce, porque tampoco es cuestión de hacer cosas por imitación sin saber el por qué o cuál es el beneficio. Pero sí tenemos que tener claro que hay un método analítico, hay un método global. En el método analítico, ¿qué logramos? La adquisición, el desarrollo, el perfeccionamiento de situaciones, de movimientos, de gestos, tanto técnicos como tácticos. Y en el entrenamiento global asimilo, transfiero y comprendo todo lo que va sucediendo dentro de la cancha, lo que voy trabajando en los entrenamientos. Sí, muy claro que siempre hay que ir de lo simple a lo complejo para ir enseñando, de lo específico a lo más global y de lo individual a lo colectivo. Estos tres pasos, estos tres conceptos de pasos son fundamentales, porque a medida que vamos avanzando desde lo analítico, vamos mejorando desde lo global y vamos sumándole conceptos para ir pasando de esto de simple a complejo, específico a global, individual a colectivo, es donde vamos viendo esta evaluación, me estoy trabado, evaluación progresiva o evolución progresiva, eso quería decir, que vamos evaluando y vamos viendo cómo va evolucionando este jugador a medida que va pasando el tiempo y va creciendo. Me pasé. Toma de decisiones, que es lo que habíamos hablado. Esto es otro de los temas que es fundamental, importante comprenderlo. Después voy a pasar una parte de estadísticas y van a entender por qué es tan importante el tema de la toma de decisiones. También se habla de muchas formas de interpretar el mecanismo de toma de decisiones. Todas son válidas. A mí la que más me gusta, la que más tengo integrada a mi pensamiento, es la que el jugador tiene percepción. Esto dura milisegundos, ni siquiera un segundo, pero la toma, el mecanismo de toma de decisión empieza con la percepción de lo que está pasando, por la identificación de la situación en sí, por la decisión, dentro de todo lo que identifico, de todas las decisiones que yo puedo tomar, busco todas las decisiones y ejecuto. En estos 4 pasos, que hay una regla mnemotécnica para acordarse de PIDE, porque la P de percepción, la I de identificación, la D de decisión, la E de ejecución, el PIDE son los 4 pasos que tiene un jugador a la hora que en todos esos milisegundos que tarda en tomar una decisión. Ahora, esa decisión que tomó puede ser buena, puede ser regular, puede ser mala, la puede interpretar el propio jugador. Al jugador, a la interpretación que tiene un técnico o un cuerpo técnico que lo va a corregir, o le va a sumar algún concepto, o le va a sumar algo, o el entorno, o lo que sintió, que lo hizo bien, que lo hizo mal. Todo eso le provoca una retroalimentación. Entonces, yo a esta definición de PIDE, que de mecanismo de toma de decisión, yo le agrego la R de retroalimentación, porque es muy importante lo que el jugador sintió en esa decisión que tomó, porque si la tomó mal y se dio cuenta, la va a corregir, la va a mejorar. Si la tomó bien, la va también a mejorar, pero sabe que va por el buen camino. Entonces la retroalimentación para mí es muy importante en este mecanismo de toma de decisiones y en el trabajo que tenemos nosotros sobre el jugador. Pero también hay situaciones donde el jugador, si bien todo es pensado, aunque las velocidades pueden ser distintas, o que a veces es la intuición la que te lleva a hacer algo. Por eso puse ahí la carita ya cruzada, o sea, no es tan pensado, sino ya la intuición es un mecanismo natural de que uno tiene tan adquirido algo que sale intuitivamente, naturalmente. Entonces, ahí ya el proceso de toma de decisión, el mecanismo se acorta, es mucho más rápido, porque saltea los pasos, va de la percepción a la acción directamente.
Entonces, son las dos formas de tomar decisiones en un partido de fútbol. Y obviamente, aunque sea intuitivo, también hay una retroalimentación, porque cuando esa intuición falla, también el jugador siente todo eso a la hora de decir, bueno, lo hice bien, lo hice mal, regular, me pueden corregir de afuera, ¿por qué? ¿Para qué? La pregunta ¿para qué? Es fundamental, porque siempre hablamos del qué, cómo, cuándo, dónde, pero el para qué es fundamental. Entonces la retroalimentación que se le da es fundamental, es importantísima para que el jugador tome cada vez mejores decisiones. Recuerden esto, ¿no? Que un mismo paisaje no transmite las mismas sensaciones a todo el mundo. O sea, esto pasa también en el fútbol. Un mismo problema puede tener varias soluciones. Entonces, mientras el jugador más soluciones le encuentre a una situación, más inteligente va a ser desde el punto de vista táctico. Entonces, me parece esta comparación muy acertada, muy interesante. O sea, el mismo paisaje a todos nos transmite sensaciones diferentes. Una misma situación de juego también a todos nos va a transmitir sensaciones diferentes. Entonces hay que retroalimentar al jugador constantemente. Después también, más allá de la toma de decisiones, hay un tema de trabajo del técnico, de la relación sociomotriz. Y mucho tiene que ver, para mí, fundamental, tener un buen preparador físico. Ahí escuché muchos entrenadores de muchos países que no le dan la importancia que tiene que tener un preparador físico. Y yo creo que es parte fundamental. Todo el cuerpo técnico es parte fundamental. Pero el preparador físico... si uno trabaja como corresponde y es serio y sabe trabajar, es importantísimo para el desarrollo de los jugadores. Y esto va a cualquier edad. Tiene que saber cómo trabajar con las diferentes edades, pero es fundamental. Y la relación sociomotriz, o toda esta parte, tiene mucho que ver también con la preparación física o cómo trabaja. En la relación sociomotriz hay que tener en cuenta la relación con el balón, la relación con los compañeros, relación con los adversarios, relación de espacio y tiempo. Otra vez, ¿se acuerdan que les había dicho? Tengan en cuenta la palabra espacio y tiempo, que la voy a nombrar varias veces. Y con los compañeros y adversarios simultáneamente. Entonces, ¿qué aparece dentro de esto como que yo destaco para cuando vamos cerrando el tema, llegar a este punto? El espacio, el tiempo y la relación con el balón. Tres conceptos fundamentales para mí, para todo mi trabajo dentro de una cancha con un equipo de fútbol. Después también tenemos que tener en cuenta la interacción espacial que tenemos que trabajar, porque sabemos que se trabaja a veces por sectores, a veces intersectorial y a veces en forma colectiva. O sea, esta interacción también tiene que ser muy importante, cómo saber separarlas y manejarlas. Cuando hablo de sectores, por ejemplo, para que se entienda mejor, los defensores por un lado haciendo un trabajo específico, los volantes, los delanteros. Si ya hablamos intersectorial, ya puedo hablar de un trabajo que, supongamos, agarro el lado izquierdo de la cancha y trabajo con el lateral, el interno de ese lado y el externo o el extremo de ese lado, haciendo un trabajo técnico, táctico, físico. Entonces ya trabajo intersectorial. Colectivo, cuando hago un trabajo ya donde participan muchos jugadores, no importa las posiciones o de diferentes posiciones, entonces hacemos esa interacción constantemente entre todos. La especificidad que le damos al entrenamiento puede ser que también habrán escuchado hablar mucho, el trabajo descontextualizado o contextualizado. Escuché también decir mucha gente que el trabajo descontextualizado no sirve, yo no coincido. Yo creo que hay muchos trabajos que son descontextualizados que vienen bien para mejorar la técnica, para mejorar ciertas acciones que después, cuando se desarrolló mejor ese trabajo descontextualizado, lo vuelco a un trabajo más contextualizado, lo paso y ya viene con una mejor performance de actuación en la cancha ese jugador. Entonces me parece que es importante trabajar. Obviamente lo contextualizado tiene mucho más valor y mucho peso, pero no hay que dejar de lado lo descontextualizado. Y después también tenemos que ver la parte de estructura, la parte estructural, que acá también vuelvo a hablar, la parte de la preparación física también ayuda mucho, donde tengo que tener en cuenta las capacidades socioafectivas de los jugadores, la capacidad emocional que tiene el jugador, la capacidad mental, la capacidad creativa, la capacidad cognitiva,
condicional y coordinativa. Entonces, estructuralmente, cómo preparar para desarrollar todas estas capacidades es importante. Hay que tenerlo muy presente. Y me voy a centrar por ahora un poquito en estas últimas tres que nombré, que es coordinativa, condicional y cognitiva, donde la coordinativa buscamos tener una coordinación, un equilibrio, un manejo de la lateralidad, del ojo director, la pierna directora, que son, a veces uno no presta atención a esas cosas y pueden ser muy importantes. Fíjense, Messi, ¿por qué juega del lado derecho? Porque si él ve mucho mejor el fútbol desde su lado, tiene, obviamente la pierna tiene una lateralidad izquierda, pero él escribe con la derecha, firma con la derecha, tiene una lateralidad invertida, lo que le da amplitud hacia los dos lados, pero él, por la lateralidad del ojo, es mucho más fácil para él, ve más rápido, siente más rápido, son milisegundos, pero metiéndose desde la derecha hacia adentro, y ahí es donde explota su capacidad. Entonces, esas cuestiones a nivel súper profesional las tienen muy aceitadas, muy bien estudiadas, pero la lateralidad, para también darle el ritmo de juego, entonces todas las capacidades coordinativas son muy importantes para tenerlas en cuenta. Obviamente esto va a mejorar constantemente la adaptación al juego, el gesto técnico que tenemos que ir desarrollando constantemente, ¿no? Después están las capacidades condicionales. Vuelvo a hacer hincapié en el trabajo del preparador físico, trabajo de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, donde eso es una base muy importante para el desarrollo después de lo técnico, táctico. Y psicológico también, no nos olvidemos esa parte. O sea, vamos mejorando constantemente las capacidades condicionales. Y después está desde lo cognitivo, vuelvo a la toma de decisiones, que es fundamental, a trabajar siempre sobre la toma de decisiones, donde trabajamos la observación del jugador, la observación nuestra del jugador, el procesamiento de información constante que le tenemos que dar a los jugadores, y los modelos de anticipación que podemos ir trabajando para que el jugador vaya entendiendo todo el fútbol, el mecanismo, las formas, y que podamos mejorarlo constantemente. Una de las frases que a mí me gusta utilizar, porque hablamos mucho de formadores, y yo digo que sí, más allá de formadores tenemos que ser transformadores de los jugadores, porque son personas que tenemos que transformarlas en algo mejor, en mejores jugadores, pero también hay una vida del jugador que tenemos que tener en cuenta, entonces tenemos que ser transformadores. Dentro de lo cognitivo hay una parte que es interesante también tener en cuenta, que va desde lo afectivo, cognitivo, del aprendizaje que tiene y de cómo le llegan las cosas a las personas, no solamente a los jugadores, a nosotros mismos, y que por medio de los sentidos. La lectura, o sea, si uno lee un libro, lo que nos queda de conocimiento de esa lectura es el 10%. Si oímos, o sea, si escuchamos a un profesor hablar, nos queda un 20%. Si vemos, o sea, ya van cambiando el sentido. El hecho de ver un gráfico nos va a dejar una enseñanza de un 30%. Ahora, si ya combinamos ver y oír en una demostración, ya estamos llegando casi a un 50 o un 50% de conocimiento adquirido en esa presentación. En una conversación, el hablar, el decir, estamos en un 70%, y practicar lo que se intenta aprender, o sea, decir y hacer, mostrar, o sea, donde ponemos todos los sentidos, nos deja un 90% de conocimiento. Entonces, estos son estadísticas, datos importantes que son fundamentales para tener en cuenta a la hora de planificar cómo le llego al jugador. Y cuando le digo, hablo de llegar al jugador, no importa la edad, adecuado a la edad de cada uno, como sea, pero son datos que hay que tener muy en cuenta. Después, para hablar un poco del trabajo del entrenador, de la labor que tenemos nosotros como entrenadores, formadores, de estas pautas que venimos hablando, yo creo que la competencia que tenemos que tener, una competencia disciplinar, las cuatro son importantes, pero tener muy en cuenta la competencia disciplinar, el saber, porque cuando un jugador detecta que no sabemos, nos pasan por arriba. Entonces,
No nos podemos dar no ese gusto, no podemos pifiarla en esa. O sea, la competencia disciplinaria es muy importante. Tenemos que enseñar lo que sabemos, después de eso también voy a hablar en otra parte, porque los jugadores tienen que saber, tienen que entender, tienen que creer que nosotros sabemos. Entonces, la competencia disciplinar por un lado, la competencia metodológica, el saber hacer, porque yo puedo decir que sé, pero después lo tengo que trasladar a la cancha eso. Entonces tengo que saber hacer esas cosas. Está la competencia social, que también es muy importante, porque es el saber estar cerca de los jugadores, conocerlos, conocer sus familias, conocer el entorno, conocer la problemática, visualizar, otra palabra importante para mí, visualizar todo lo que puede pasar en la cabeza de esa persona, por actitudes, por movimientos, por comportamientos que tiene en lo grupal, en el equipo, cuando se va, cuando llega, porque es bueno nosotros como entrenadores saber si ese jugador está con problemas para poder estar cerca y ayudarlo, guiarlo, porque somos muy importantes en la vida de los jugadores. Está la familia, está el colegio, pero el deportista se centra mucho también en el entrenador. Entonces, esa importancia que nos dan, aunque inconscientemente tal vez, nosotros no podemos trabajarla mal o no darle la suficiente importancia que tiene que tener. Y después está la competencia personal, el saber ser, que también es parte de lo que decía, ¿no? O sea, eh, ser buena persona, tener los valores, ser ejemplo con valores. Yo me formé deportivamente jugando al rugby y yo trato de transmitir los valores que a mí me enseñaron jugando al rugby, que no son otra cosa que los mismos valores capaz visto de otra manera que los que da cualquier deporte. Pero yo tengo que pregonar con el ejemplo. Si yo pido sacrificio, tengo que sacrificarme yo. Si pido compromiso, tengo que comprometerme yo, porque ellos ven todo eso. Entonces, saber ser también es muy importante. No se olviden que uno, de la forma que sea, está liderando un grupo, un equipo, porque equipos somos todos. Entonces, para mí es importante esto, una persona exitosa encuentra el lugar correcto para sí mismo. O sea, el que es exitoso sí encontró su lugar, pero un líder, un buen líder, un líder exitoso encuentra el lugar correcto para todos los demás. O sea, y yo creo que la labor nuestra es encontrarle el lugar correcto, el lugar exitoso a cada uno que forma parte de este grupo, de este equipo, ¿no? Entonces, como labor yo tengo que motivar constantemente, ser un gran motivador. En eso, para mí trabajar con Juan Cruz es bárbaro porque es imposible estar de mal humor cuando estás al lado de Juan Cruz. Tiene una energía que es porque más allá del fútbol somos amigos afuera, compartimos grupos de WhatsApp y vos te levantás, agarrás el celular, lo primero que tenés siempre un mensaje positivo, de ir para adelante, de una energía y de esa motivación constantemente que lleva, que es bueno un cuerpo técnico tener una persona que tiene esa energía para motivar constantemente. Y también motivar para que hay un proceso de trabajo fundamental para entender siempre para qué se hace cada cosa. En la comunicación es otra de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque la comunicación tiene que ser efectiva y afectiva también. Tenemos que tener mucho cuidado de las palabras que usamos, cómo utilizamos, porque no es lo mismo hablar con un chico de 10, 11 años, con uno de 16, 17 o con un adulto de la primera del club. Entonces tenemos que tener muy en claro las palabras, cómo comunicamos las cosas. Tenemos que ser buenos gestionadores, porque en todo equipo, en todo grupo hay roles, hay liderazgos, hay egos, y hay que saber manejar dentro de un plantel de 25 personas, más el cuerpo técnico, que puede ser 3, 4, 5. Obviamente hay roles diferentes, liderazgos diferentes, egos diferentes. Entonces hay que saber gestionar todo ese entorno para hacer un equipo positivo, un equipo exitoso, un equipo que va para adelante. Tenemos que saber emocionar, atrapar la atención de los jugadores, o sea,
conocernos nosotros cómo somos emocionalmente es fundamental para poder trasladarlo. Entonces, esa atención hay que tenerla constantemente atrapada con cosas. Y con estas cosas de sorprender, generarles interés, generar curiosidad, novedades, retos, siempre haciendo cosas que al jugador es algo bueno, sacarle esa sonrisa de querer trabajar más porque ve cosas buenas. No se olviden que en el cerebro todo lo que se enseña bien se aprende, pero todo lo que se enseña mal también se aprende. Y eso que se enseña mal también ocupa un espacio grande y deja su huella y deja su marca lo que se enseñó mal. Después hay que trabajar el doble para poder sacar eso malo y enseñarlo bien. Pero la marca queda. Yo pongo un ejemplo a veces que se pone también con otras cosas, que si aprendió a pasar la pelota y agarra una madera y clava un clavo. Aprendió a tirar un centro y clava otro clavo. Y así cada cosa que aprendió le clava un clavo a la madera, que la madera supuestamente es el jugador. Y lo voy marcando con cada cosa que aprendió. Y después me doy cuenta que algo le enseñé mal. Saco el clavo. Bárbaro, pero la marca quedó. Por más que yo quiera, saco el clavo, porque no, lo enseñé mal, lo saco. Pero la marca en la madera quedó. Entonces, es muy importante saber bien lo que se enseña. Por eso nosotros tenemos que aprender constantemente. Un buen entrenador, dentro de estas pautas, de este perfil que yo creo que tenemos que tener, debe ser auténtico, no debe actuar, tiene que ser siempre auténtico, tiene que ser transformador, como dije antes, o sea, está bien lo de formar, pero yo particularmente, yo quiero transformar desde lo humano, desde lo social, desde lo deportivo. No debe saber hacer, sino saber hacer, que es lo más importante. Debe convencer, no imponerse, porque la imposición es algo que puede salir bien hoy, pero mañana no. Entonces hay que convencer al jugador de lo que estamos nosotros proponiendo, que aparte es nuestro mayor éxito. Tener un equipo convencido de hacer en la cancha lo que nosotros queremos es el mayor éxito que podemos tener. No tenemos que ser egoístas, siempre estamos contribuyendo para el equipo, porque es un equipo y somos la cabeza de un equipo. Tenemos que ir siempre en busca de lo extraordinario, dejar de ser lo común, lo ordinario. Hay que ir por más, siempre hay que buscar lo extraordinario. No podemos ser predecibles. Hablaba hace un ratito de la sorpresa, de todas esas cosas que nos hacen impredecible para el jugador, que siempre está esperando algo nuevo, algo más. Va a inspirarlo a desarrollarse, inspirarlo a equivocarse si es necesario, pero que de esa equivocación aprenda para seguir construyendo o reconstruyéndose. Después, visualizar, no solamente ver qué pasa, hay que visualizar, hay que estar más allá de lo que se ve para ser un buen entrenador y estar cerca de los jugadores. Y esto nos va a permitir anticiparnos a un problema, no reaccionar después de que apareció un problema. Siempre poder tratar de anticipar a las cosas para poder resolverlas de la mejor manera posible. El pesimista ve el vaso como el vaso vacío, el optimista ve el vaso medio lleno, y yo digo, así mientras algunos están discutiendo si el pesimista o el optimista, si el vaso está vacío, el vaso esté lleno, mientras pasa esto, yo voy a buscar más agua. Y Juan Cruz, que está conmigo, que ahí está en la charla, mientras yo voy a buscar agua, él ya es bombero, porque es así. Y nosotros tenemos que ir más allá de eso, de si está el vaso medio lleno o medio vacío. Vamos a buscar algo y resolvemos, no nos quedemos en eso. Es una frase que a mí me gusta utilizar mucho porque marca lo que yo siento. Saliendo un poco de esto y metiéndonos en el aprendizaje, muchas veces uno dice, en el fútbol se gana y todo dice, o se pierde. Y yo creo que en el fútbol se gana o se aprende. Cuando ganamos también podemos aprender, pero cuando ganamos esa neurona, ese neurotransmisor que tenemos en el cuerpo, que es la serotonina, que es lo que maneja la satisfacción,
muchas veces nos engaña, no nos permite ver las cosas como son realmente. Entonces, el triunfo, la euforia de ganar, de estar contento, no nos permite ver un montón de cosas para corregir. Ahora, cuando se pierde, hay mucho para aprender. Y yo no digo que hay que perder, pero hay que aprovechar cuando uno perdió, porque de ahí sacan mejores cosas. De los momentos malos salen mejores cosas, porque uno pone el esfuerzo para resolver desde otro lado. Cuando las cosas van mal, por ejemplo, esta pandemia es un ejemplo, eh, es una adversidad para todos. Bueno, para mí particularmente, esta adversidad yo la tomo como un impulso hacia algo extraordinario. Yo en marzo, cuando empezamos a entrenar este año, que tuvimos que parar por la pandemia en Argentina, que paramos el 20 de marzo, se paró todo, yo hasta esa fecha yo no había dado clases, no había dado charlas, más que alguna suelta interna en el club. Y sin embargo la pandemia me hizo de esta adversidad buscar algo extraordinario, algo que también me llene a mí, algo que pueda transmitirle a los demás, para poder dejar una enseñanza chiquitita aunque sea, pero aportar un granito de arena, a conocer un montón de gente de otros países. Entonces, esta adversidad yo la tomo como un impulso hacia lo extraordinario. Y hoy estoy dando charlas, que a algunos les gusta más, otro menos, pero siempre algo seguro dejo. Y yo me voy feliz con eso. Entonces, yo me fui reinventando, me fui retroalimentando con conocimientos. Y hoy yo estoy seguro que yo hoy sé mucho más que lo que sabía en marzo. También sé que al lado de lo que me falta saber no sé nada. La famosa frase, cambio el 100% de lo que sé por el 5% de lo que me falta saber. Entonces, esta situación de pandemia, estas situaciones cuando se nos dan adversas, hay que aprovecharlo para ir hacia lo extraordinario. Nosotros siempre vamos a crecer más a partir de las incertidumbres que de las certezas. Entonces, ¿es malo? Y sí, no es bueno estar en un momento malo, en un momento que las cosas no salen bien, pero seamos fríos de la cabeza porque es el momento de crecer, es el momento de cambiar el rumbo, de buscarle la vuelta y de crecer nosotros, buscar lo extraordinario. Si hacemos siempre lo mismo, va a pasar lo mismo. Entonces, si queremos cosas diferentes, hagamos cosas diferentes. Entonces, crecemos a partir de las incertidumbres y no de las certezas. Más allá de todo esto, hay algo y ahora voy a mostrar un video, creo que va a ser el único que voy a hacer hoy de video, pero creo que hay algo que es innegociable, porque un jugador puede jugar bien, un jugador puede jugar mal, puede tener un buen día, un mal día, pero la actitud es algo innegociable, totalmente innegociable. Y yo quiero mostrar este video que no sé la situación, me la imagino, que un partido que está 2-2, en el minuto 95, o sea que ya van 5 minutos de descuento, de 6 que dio, faltaría un minuto de lo adicionado, y veo que el equipo de camiseta negra, a ver si ahí se ve, bueno, ahí está el arquero, que si el arquero vino a buscar el cabezazo, debe ser que necesitan el gol. Entonces, vamos a ver el video. Bueno, ahí vieron el jugador, Wayne Rooney. ¿Qué edad tiene? Yo no sé la edad, debe tener 36, 37 años. Una corrida de 50 metros, actitud total, se tira al piso, recupera una pelota, sale para adelante, tira un centro y ganan el partido. Esta actitud es innegociable. Esto es lo que yo quiero en mis jugadores. Los 11 jugadores, los 5 que estén en el banco, los 6, los 7, los que sean, el cuerpo técnico, constantemente tenemos que tener esta actitud.
Por eso a mí me gustó este video y por eso lo pongo en las presentaciones, porque creo que es algo innegociable. Con actitud todo se puede modificar, todo se puede cambiar. Si no hay actitud, podemos tener un día bueno, un día malo, pero la actitud, este puede haber sido un partido horrible, pero esto pagó el partido. O sea, la actitud de ir a recuperar esa pelota cuando el arquero, fíjense que el arquero está acá en el área todavía. Y Rooney ya está acá para llegar, fíjense todo lo que corrió. Vamos a cambiar un poquito de tema y esto es un poco más suelto, pero me parece que hasta si quieren tomar nota, háganlo, si no, bueno, creo sí, que lo está grabando, no sé si lo está grabando Carlos, pero es para un montón de datos, un montón de información para tener en cuenta, porque esto es el fútbol de hoy y muchas veces tenemos que basarnos en todo esto para saber qué entrenar, ¿no? Para darnos cuenta de que a veces yo sigo leyendo o escuchando gente preparadores físicos o entrenadores que hacen correr 40 minutos vuelta a la cancha a los jugadores. Y esto ahora, toda la información que voy a mostrarles, van a ver que no sirve para nada. Hoy un promedio, en el partido se juega un promedio de 60 minutos. De los 90 más el adicional que den, el promedio que se juega de tiempo neto son 60 minutos. Con respecto a estas comparaciones, son con respecto al fútbol de hace no mucho, 30 años, para algunos puede ser poco, para otros, pero no es mucho. Estamos hablando 30 años, 25 años. El 50% de acciones más de juego que lo que había hace 30 años. Y hay una carga cognitiva de más de un 500% hoy en el fútbol con respecto al fútbol de antes. Hoy se corre entre 80 y 100 kilómetros de distancia colectiva, o sea, entre los 11 jugadores que están en la cancha, corren entre 80 y 100 kilómetros por partido. Hoy, dentro de estos 60 minutos de partido, hay entre 80 y 100 esfuerzos intensos. El tiempo de alta intensidad que se juega un partido creció en más de un 60%. La distancia a recorrer en alta velocidad creció en más de un 40%. Los cambios de dirección, o sea, miren lo que 240% más que hace 30 años. O sea, la movilidad que hoy tiene un jugador es totalmente diferente. Si uno agarra un preparador físico hace 30 años, que era un fenómeno, en aquel momento, con cómo se jugaba puede ser, pero si eso mismo se aplica hoy, es totalmente obsoleto, no sirve para los jugadores de hoy, teniendo más esta información. Un jugador toca la pelota entre 60 y 90 veces en un partido. O sea, en estos 60 minutos toca entre 60 y 90 veces, y para mí está un poco exagerado, pero yo no hice las estadísticas, simplemente las saqué de distintos lugares. Para mí es menos, pero bueno, supongamos que sea así, entre 60 y 90 veces toca la pelota el jugador. Se hacen en un partido 60% más pases que hace 25 años atrás. También está el tema de la reducción de espacio de juego. Antes cada jugador jugaba en 180 metros cuadrados por el ritmo de juego, por cómo se paraban los equipos, por cómo se presionaban o no se presionaban. Hoy el jugador tiene 40 metros cuadrados de espacio para jugar. La pelota en los pies, entre estos 60 y 90 toques que hablé, son entre 3 y 4 minutos que tiene el jugador la pelota en sus pies. De 60 minutos que dura neto un partido, 3 a 4 minutos la pelota tiene el jugador, pasa por sus pies. Ahora el detalle más importante. Toma un promedio de 4.000 decisiones en un partido. Entonces, volvemos todo para atrás, lo que fui presentando. Lo importante de lo cognitivo, lo importante de cómo tomar decisiones. Fíjense, 4.000 decisiones en 60 a 90, pongamos 90, en 90 veces que tengo la pelota en los pies. De 90 a 4.000, hay 3.910 decisiones que tomo sin la pelota en los pies. Entonces, ¿cuán importante es trabajar al jugador que no tiene la pelota?
cómo moverse en la cancha, si abro, si cierro, si bajo, si subo, si hago un repliegue, si no hago el repliegue, si hago un desmarque de ruptura, si tiro la pared, si me muevo, me muestro, si voy en... Todas son decisiones que toman un partido. Entonces, qué importante es trabajar la toma de decisiones, que el jugador entienda en cada sector de la cancha, en cada momento, ante cada situación, qué decisión tomar. Porque aparte hay decisiones que son muy personales y hay decisiones que tienen que ver el entorno. Si vamos a hacer una presión, tiene que haber coordinado la toma de decisión de varios jugadores. Entonces, qué importante es el trabajo que nosotros hacemos. Y estas estadísticas son para tenerlas muy en cuenta a la hora de saber planificar qué voy a trabajar. Después, para entender un poco en esos 60 minutos de partido, en realidad a esto ya va a los 90 minutos de partido, el jugador pasa caminando un 37% del tiempo, o sea, de 1,30 m a 2 metros por segundo. A un trote lento ya va más o menos recorre 1.800 metros, que es de 2 a 4 metros a una velocidad de 14,4 kilómetros por hora, es lo que recorre trotando en la cancha. Después, si vamos al trote rápido, generalmente son promedio de 2.000 metros que hace, ya estamos hablando de 4 a 5 metros por segundo, una velocidad ya más alta de 14 a 18 kilómetros por hora. Ya en carrera rápida son 1.500 metros lo que recorre en un partido, en la cantidad de carreras, ¿no? Sumando los metros que hace, o sea, ya de 5 a 6,10 metros por segundo, y la velocidad ya va hasta 22 kilómetros por hora. 800 metros en sprint, que también son a más de 6,10 metros por segundo y a una velocidad mayor a 22 kilómetros por hora. Y después, bueno, el resto, el 2%, son otras actividades que hace en el partido. Entonces, fíjense lo que pasa en todos los metros que hace con cada una de estas situaciones. ¿En qué momento está trotando 40 minutos alrededor de la cancha? ¿De qué sirve? ¿A dónde lo ajusto? Entonces, ahí es la importancia del preparador físico, que esté alineado a nuestro pensamiento para poder trabajar estas cosas. Ojo, es mi verdad, es como lo veo, no significa que sea algo absoluto. ¿Para qué analizamos? Porque uno también se la pasa analizando cosas, viendo partidos, analizando rivales, y yo creo que analizamos más que nada para aprender. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque si no se puede hacer un poco más aburrido y no es al foco donde yo quiero. Pero bueno, para saber, nosotros tenemos que descubrir cuál es la identidad del equipo. Nosotros tenemos que identificar patrones de juego, comportamientos, siempre hablando del rival que nos va a tocar. Entonces, si tenemos las herramientas para analizarlo, porque nosotros tenemos que aprender, tenemos que seguir aprendiendo constantemente. Entonces, para identificar patrones de juego, comportamientos, estos comportamientos ya sean cómo se mueven individualmente, cómo se mueven grupalmente, los colectivos, sectoriales, intersectoriales. Entonces, todo esto es lo que vamos analizando para saber qué preparamos para jugar contra ese equipo. ¿Dónde es la mejor forma de verlo? En los partidos. Si uno pudiera, generalmente los que tienen un equipo de videoanálisis y que pueden acceder a todos los partidos de todos los rivales de la liga donde jueguen, mínimamente te analizan 5 partidos, porque donde ahí lo ves jugando de local, de visitante, contra el primero, contra el último, y a partir de todos los comportamientos, ahí van a poder saber todo esto que marque la identidad del equipo, los patrones de juego, los comportamientos. Después también hay muchas variables que hacen a que los equipos sean diferentes, de acuerdo a si son variables cuantitativas o cualitativas. Dentro de las cuantitativas, la medida del campo, qué sistema táctico utiliza el otro equipo, la altura de la ciudad. Perú, si mal no entiendo, hay ciudades con diferentes alturas, donde en algunas se puede sentir la altura de jugar en la altura, pero bueno, son cuestiones a analizar si tengo que ir a jugar en un lugar así. La temperatura, que también no es lo mismo jugar
en la altura con una temperatura que en el llano con otra temperatura. No es lo mismo jugar en Argentina, en la Patagonia, que hace 0 grados, que ir a jugar al norte de Argentina, que hace 45. Entonces, son todas cuestiones a analizar. Y dentro de las cualitativas tenemos que ver la calidad del club, cómo es, cómo se maneja, qué tipo de césped que tiene la cancha, cómo es la cancha, qué modelo de juego juega el rival. Y después también analizamos para generar notas, informes, tareas de entrenamiento, a partir de ver rivales, ver qué tenemos que entrenar y bueno, vamos generando tareas de entrenamiento. Pero recién decía, ¿para qué aprender? O sea, decía que analizaba para aprender. Digo, ¿para qué aprender? Para poder enseñar, que es lo que intento enseñar a los jugadores, a la gente que le gusta hablar de fútbol, como a mí me gusta aprender de los que hablan de fútbol. Entonces, mientras más aprendo, más puedo enseñar. Mientras más veo, o sea, lo que yo veo, si yo me pongo a ver algo, solamente veo lo que yo sé. Lo que yo no sé, lo que desconozco, no lo puedo ver. Puedo intuir que hay algo, me llamó la atención, pero es ínfimo, porque yo veo lo que sé. Ahora, lo que sabemos siempre es menos relevante que lo que podemos saber. Entonces, ahí está el tema de que tenemos que seguir siempre aprendiendo para poder enseñar más. Entonces, siempre capacitándonos para poder cada vez ver más cosas. Por otro lado, solo lo que yo sé es lo que yo puedo demostrar. Entonces, yo puedo enseñar en base a lo poco que sé y que veo de qué manera lo puedo demostrar. Que yo enseñe de una forma no significa que el jugador aprenda. Por eso también es importante ver ese tema, porque si yo me doy cuenta que el jugador no aprende, tengo que modificar mi forma de enseñar para que aprenda. Ahora, todo esto, y en esto seguro vamos a coincidir absolutamente todos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos todos acá en esta charla? ¿Por qué yo preparé esto? ¿Por qué vamos a un club a entrenar chicos, a una academia, a una escuela? Porque tenemos pasión. Si no hay pasión, no se puede hacer todo esto. Hacerlo bien. Hacerlo se puede hacer, pero hacerlo bien como corresponde, con compromiso, con sacrificio, con lealtad al pensamiento, con todos los condimentos que tiene que tener, es por pasión. No hay otra forma de hacerlo, si no sentimos pasión por esto. Ya me voy a meter un poco en un tema, ya vamos llegando casi al final, entonces ya me voy a meter un poco más en el modelo de gestión, por lo menos que es lo que yo intento. Dentro de este modelo de gestión que yo trato de hacer en el club, por lo menos en el inicio arranco con esto, yo busco comportamientos individuales con valores necesarios para la convivencia. O sea, a la hora de armar un equipo, ya sea el equipo de trabajo y el equipo con los jugadores, los valores de esos jugadores para convivir bien con los otros jugadores son importantes. Puede venir un jugador que es excelente jugador de fútbol, es el distinto, que es puro talento, pero si es mala persona, afuera. Es fundamental tener valores claros y de convivencia para que poder trabajar como corresponde, para poder formar a todo un equipo, a todo un grupo, no dedicarme a uno que porque tiene talento y tiene mal carácter y que lo único que hace es romper un grupo, no sirve. Desarrollar el sentido de pertenencia y también la dirección al logro de los objetivos, porque también escucho mucho hablar de si es importante ganar, que hay mucha gente resultadista, y yo creo que hay una doble moral con ese tema. Yo creo que a todos nos gusta ganar, todos queremos ganar. El tema es cómo. O sea, yo ganar mal no. Yo me guío mucho por los méritos. A veces me tocó perder, pero si hice los méritos para ganar, me voy, no contento, no me voy feliz, pero me voy satisfecho, porque hicimos las cosas bien. Porque a veces, como decía, el fútbol es como el ajedrez, pero con dados. Y a veces los dados te salieron en contra y perdiste. Pero si hiciste todos los méritos, quiere decir que vas por el buen camino. Como al revés. Si me pasó un partido que no salí de mi área, pegaron 10 tiros en los palos, patearon 2 penales afuera porque lo patearon mal, y yo hice un solo ataque, la metí y gané 1-0, y me llegaron 30 veces, y la verdad que no hay mérito de lo que hice.
Entonces, y la dirección al logro de los objetivos se la dejo a los chicos, al equipo, al grupo. ¿Qué quieren? ¿A dónde quieren llegar? ¿Quieren salir campeones? Porque siempre todos dicen, queremos salir campeones. Bueno, pero para salir campeones hay que entrenar así, hay que compromiso, sacrificio, el horario, no hay excusas de nada, siempre para adelante, siempre felices, y un montón de cosas. Entonces, quieren ese objetivo, vamos a trabajar de esta manera. Entonces, siempre busco el desarrollo del sentido de pertenencia y la dirección al logro de los objetivos planteados. La generación de valores, formación de equipo. Porque grupo sí, pero equipo. Yo quiero equipo. El equipo está por encima del yo, el equipo está por encima de todo. Entonces, hay que formar equipo, es fundamental. Después, una interacción completa también con los otros directores técnicos, porque interactuando con los otros técnicos, hoy Juan Cruz, por ejemplo, está a cargo de otra categoría, y hablamos de fútbol, y con otros técnicos, y hablamos, y qué viste, y qué no viste, y qué te pareció, y este cambio, y aquel cambio, y uno va, ese cambio de opiniones, de charla, interacción, ver entrenamientos, qué entrenó, cómo, por qué, para qué, y cambiar información hace que vaya jerarquizándose el trabajo de todos, y eso jerarquiza más el club también. Entonces, dentro de la gestión que a mí me gusta hacer, a veces sale mejor, a veces no tanto. Hay técnicos que no les gusta, que se le metan, entonces son más cerraditos. Bueno, pero yo dentro de mi personalidad es tratar de abrir el juego para jerarquizar el trabajo de todos y yo también aprender de los demás. Yo tengo un fuerte compromiso con la educación y la formación deportiva porque para mí generar personas íntegras es tan importante como generar un futbolista, un deportista, porque el día de mañana puede llegar que la minoría y no llegar, y tiene que ser una persona íntegra, y el deporte forma personas íntegras también. Entonces, más allá de la educación de la casa, más allá del colegio, nosotros también somos educadores. Por eso a mí me gusta cuando es el día del profesor y me saludan, me dicen, feliz día, profe, porque somos profesores nosotros también. Y muy importante también el tema de la comunicación. Es fundamental que haya una excelente comunicación. Ahí es otra de las cosas, puntos fuertes que tiene Juan Cruz, en cómo se comunica con los jugadores, con el grupo, que a veces en un cuerpo técnico uno está un poco más alejado y es otro el que está más cerca. Bueno, Juan Cruz tiene esa facilidad de estar muy cerca de todos los jugadores, sean grandes, sean chicos, y tiene el entorno todo como sus pollitos, los tiene siempre todos juntitos, y es parte de esa comunicación que él tiene con todos, ¿no? Entonces, genera una buena comunicación, genera un contexto de confianza, o sea, hay que estar siempre cerca de los jugadores para saber qué pasa, qué sienten, qué necesitan. Hay que darle la oportunidad, hay que hablar con todos y darle la oportunidad también de hablar, no solamente hablar con un grupito y a los demás, no, hay que hablar con todos los jugadores y también escucharlos, de darle la posibilidad, porque eso va a generar confianza en el grupo. A la hora de comunicar sobre el juego, o sea, hay una buena comunicación tiene que haber orientada al juego en sí, a la hora de explicar cómo queremos jugar, qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, todas las preguntas que nos hacemos. Hay que fomentar esta comunicación en los entrenamientos entre jugadores y directores técnicos o cuerpo técnico. Hay que fomentarlo constantemente porque tiene que ser constante la comunicación. También hay que saber elegir el momento a la hora de dar un mensaje. Hay que elegir el mensaje que se da y el momento, el tono, la expresión, lo verbal y no verbal, porque también eso marca mucho. Si somos buenos visualizadores, a la hora de hablar con un jugador, lo no verbal tenemos que interpretarlo. Los jugadores tenemos que saber que los jugadores entienden el mensaje para poder seguir creciendo. Y el uso de las palabras, palabras sencillas, nada complicado, porque aparte eso le va a dar el sentido de pertenencia al jugador, entender de qué estamos hablando, lo va a hacer estar más cerca de uno, y eso le va a hacer bien porque va a sentir ese sentido de pertenencia que nosotros estamos buscando. Y después también está la comunicación en el juego propio, ¿no? De dale, salí, girá, saltá, vení adentro, salimos para allá, presionamos, nos quedamos, replegá, y una infinidad de palabras. Hundite, una palabra que a mí me gusta, que no la usa nadie, pero bueno, hundite, que es cuando un central
tiene espacio, hundite en la mitad de cancha, hundite en los volantes de otros, salva la pelota. Esa comunicación que te tienen que entender y se tienen que entender entre los jugadores, por eso es importante. ¿Qué busco yo como entrenador? Desarrollar identidad desde el primer día de entrenamiento. Yo desde el primer día estoy tratando de buscar una identidad de grupo, de equipo, de juego, de todo, que sea un grupo con identidad. Quiero un equipo arrollador, que tenga presencia, que intente ser protagonista cada partido, siempre teniendo la iniciativa. Para eso hay que ser solidarios en los esfuerzos, llegar con muchos jugadores al área rival, ser muy, muy ofensivos, a mí me gusta. Para eso hay que sacrificio, compromisos, solidarios, una búsqueda de recuperación constante. La pelota tiene que ser mía. Es lo que nos une, todo nos une el balón. El balón lo quiero para mí, soy muy egoísta en eso, lo quiero todo el partido para mí. Entonces hay que buscar constantemente el balón, que los jugadores quieran ser protagonistas, que tengan la valentía de enfrentar cualquier tipo de situaciones, porque sabemos que el fútbol es muy cambiante y se van a plantear en todo un año diferentes situaciones. Y bueno, quiero jugadores protagonistas que tengan la valentía para enfrentar, sea el momento que sea. O sea, tener un carácter ganador y tener ese ADN con coraje, ¿no? Para todos los días intentar ser mejor. Entonces, esto es un poco lo que yo voy buscando. ¿Qué objetivos tengo desde lo técnico, táctico, físico, psicológico? Trabajar para corregir posiciones y funciones individuales para potenciar al jugador. O sea, a veces un jugador viene que jugaba de 8, ¿no? O de volante por derecha y yo lo veo y digo, yo quiero que este sea mi 5. Y muchas veces cuando lo planteas te mira y te dice, no, pero yo, bueno, y corregirle posiciones y después cuando ver que funciona mejor en esa posición, yo por lo menos me siento muy feliz. Pero bueno, aparte me gustan jugadores que puedan jugar en distintas posiciones, que entiendan jugar en distintas posiciones, porque la circunstancia del partido, el azar que nos puede hacer quedarnos con jugadores de menos y tener que replantear con lo que tengo en la cancha, cómo pararnos. Entonces el jugador tiene que saber. Entonces, a mí me gusta corregirle las posiciones y las funciones para que ese jugador pueda jugar bien en cualquier puesto. Organizar, obviamente, el funcionamiento colectivo según la idea de juego que yo tengo y que quiero plasmar en el equipo. A veces las ideas se van modificando porque no todos los planteles tienen las mismas características, pero la idea de base es la misma siempre. Trabajar en el convencimiento de que hay que jugar con mucha intensidad, para eso hay que estar muy concentrado. El tema de la toma de decisiones es fundamental, entonces hay que trabajar mucho en eso, pero hay que convencer al jugador de que tiene que ser con alta intensidad, una rápida resolución y buena resolución, y para eso hay que estar muy concentrado. Obviamente si veo que los jugadores se adaptan a mi idea de juego, a la idea original que yo tengo, que yo planteo, la voy a ir potenciando. Si veo que los jugadores no se adaptan, obviamente tengo que barajar, dar de nuevo y armar un nuevo modelo de juego adaptable a los jugadores que tengo, que puede pasar las dos situaciones tranquilamente. En los entrenamientos ser muy activo, participar constantemente, porque si yo exijo compromiso y sacrificio, yo tengo que mostrarlo también. Entonces yo soy muy activo en los entrenamientos, no me quedo afuera mirando, trato de participar mucho. Busco jugar bien y merecer ganar partidos, que es lo que hablé hace un ratito. El tema de los merecimientos para mí es fundamental, sobre todo trabajando no con la primera del club, sino trabajando con juveniles o infantiles. El tema del merecimiento es un punto muy, muy importante para mi forma de ver. Siempre el trabajo del preparador físico, que yo decía que es fundamental, porque lo tenemos que preparar para la alta competencia, lleguen o no, nosotros lo tenemos que preparar igual. Después veremos a dónde los dejó el camino, pero hay que prepararlo físicamente para la alta competencia. Aparte, un jugador bien preparado físicamente, mentalmente rinde mejor, técnicamente, tácticamente,
la palma mental hace que desastre en un jugador, así que físico tiene que ser siempre tal 1000%. Mejorar constantemente la relación que tiene que haber entre los jugadores, que entre ellos y con el cuerpo técnico. Y bueno, y después si uno puede tener el videoanálisis, utilizar el videoanálisis tanto para entrenamientos y partidos, se puede hacer análisis individuales, colectivos, y guardar material para dar charlas y generar también una biblioteca de entrenamiento, ¿no? ¿Cuáles son los ejes importantes de un entrenamiento? Una optimización física, desarrollo y aplicación de los gestos técnicos, el funcionamiento ofensivo, me gusta ser muy ofensivo, la organización defensiva fundamental, el partido si nosotros somos organizados defensivamente no lo podemos perder nunca, capaz que no ganamos porque no hacemos un gol, pero no nos pueden hacer un gol. Me gusta entrenar el juego de posición y de posesión, las acciones de balón parado, pelota parada, para mí es importante trabajarlas y tener muchas variantes. Y un punto también que yo considero importante, que es la generación de competencia. Hay que generarles competencia interna a los jugadores, sana, pero hay que generarles competencia, porque si un jugador es titular, el otro no lo pudo ser, el que no pudo ser se tiene que esforzar para hacerlo sanamente, y eso va a mejorar a él y va a mejorar al que le tocó, y la otra semana puede invertirse y van a tener que los dos mejorar, y esa competencia hace que todo se nivele siempre para arriba. Entonces, para mí, generarles competencia es fundamental, es importante. Una vez hice, para demostrar algo, supongamos que eso que se ve en pantalla es el cuerpo técnico o uno del cuerpo técnico, junté al equipo y hicimos una ronda. Agarré un ovillo de lana, agarré la punta del ovillo y se lo tiré a un jugador. Ese jugador lo agarró y sin soltar la lana tenía que pasarle el ovillo a otro. Y así sucesivamente. Fueron pasándose el ovillo de lana y siempre cada uno se quedaba con la punta que agarraba, ¿no? Hasta que se formó toda la vuelta, que todo el mundo se pasó la lana y me volvió a mí. Vamos a salir antes de esto. Les dije, en un espacio que era más grande, les dije, bueno, ahora, sin romper la lana, 4 o 5 jugadores muévanse hacia la derecha. Y cuando vieron que en un momento se tensaba. Dije, bueno, para que no se rompan, muévanse todos. Y se movieron todos. Y muévanse para acá, y muévanse un grupo, muévanse otro grupo. ¿Vieron que si se mueve un grupo más que otro, se rompe? ¿Vieron que? Y empecé a darles ejemplo de lo que es un trabajo en equipo, de la concentración, de que tenemos que estar todos siempre pendientes, de que si hay espacios que tenemos que cubrir, tenemos que estar atentos para cubrirlo, que no se puede romper nunca este sincronismo en el fútbol. Tenemos que trabajar esto, que los jugadores entiendan, que hay una red armada entre todos. Entonces, coincidir, y vuelvo a la misma palabra que usé varias veces, tiempo y espacio, en diferentes acciones de juego para obtener un objetivo común a través de estas conexiones. Estas conexiones son las que me va a dar el cumplimiento de objetivo. Entonces, para mí es fundamental, y este fue un ejemplo que alguna vez hice, y tiene que ver con mi idea de juego. Generalmente se discute mucho lo que es la idea contra lo que es el modelo de juego. La idea para mí es esa visión romántica que yo tengo del deporte, que es cómo lo vivo, cómo lo siento, cómo lo entiendo. Esa es la idea, es fundamental para mí, tener claro esto. Entonces, mi idea de juego consiste en hacer siempre efectiva la relación y el uso del espacio, el tiempo y el balón. Si yo de otro equipo tiene el balón, no le tengo que dar tiempo y no le tengo que dar espacio, porque si no salgo perdiendo. Si el otro equipo tiene mucho espacio, yo tengo que sacarle tiempo, cortarle tiempo que no lo pueda tener, tengo que ir a buscar el balón. Si yo le doy todo el tiempo de trabajar, va a obtener el espacio, va a tener el balón, en todas pierdo yo. Entonces, mi idea siempre es la relación
del uso del espacio, del tiempo y del balón, lo tengo que manejar yo. Y ese es mi modelo de juego. Después a eso pónganle todos los condimentos que quiera cada uno. Pero esa es la idea en la cual yo voy a volcar mi modelo de juego. Después hago para ir ya cerrando un poco, pero rápidamente paso lo que son las fases de entrenamiento. Una pretemporada, son 4 fases: pretemporada, fase 1, fase 2, fase 3. Ahí hay unas fechas que son más o menos adecuadas a cómo es acá en esta liga donde estoy yo, ¿no? A cómo se juegan los campeonatos. Arrancamos la pretemporada con una fase de adaptación donde se empiezan a establecer los hábitos que uno quiere trasladarle a los jugadores, donde ya empezamos a ver la organización, la disciplina con la que vamos a trabajar, los principios de juego, ya empezamos a trabajar específicamente en las cosas, en las situaciones, y vamos a empezar a construir la estructura del equipo. Ya después, cuando pasamos a la primera fase, que es generalmente cuando empieza el campeonato, que es la fase de fortalecimiento, estos hábitos que empezamos a establecer ya los vamos a fortalecer. ¿Qué me pasó? Se me trabó, ahí está. Adaptación, vamos a empezar a adaptarnos a la competencia. Vamos así como estábamos organizados, ya empezamos a adaptarnos. Los principios del juego ya los vamos a fortalecer. El trabajo que era específico lo vamos a empezar a hacer ya progresivo. Y empezar a potenciar toda la estructura esta que venimos construyendo. Ya en la segunda fase, ya hay una fase de readaptación. Generalmente es cuando ya estamos, si nosotros jugamos 2 campeonatos, entonces cuando ya se termina el primer campeonato, que hay una mini pretemporada de nuevo, es una fase de readaptación que se da, empezamos a readaptar y asimilar los hábitos que estuvimos trabajando, readaptar y asimilar los principios de juego, trabajar de lo específico y ya ir a lo progresivo. Y lo que vimos mal, no destruirlo, sino reconstruirlo para mejorarlo, para volver a trabajar bien las cosas. Y ya sobre la fase final, que es la fase de rendimiento, donde ya estamos después de todo un año de trabajo, donde se tienen que empezar a ver las cosas, mantener los hábitos que fuimos trasladando, ver el rendimiento de los jugadores, potenciar los principios de juego, ya hacer un trabajo global con todo. Y ya son trabajos ya repetitivos, porque ya se vio todo supuestamente durante el año. Después acá tengo otro videito, que muchas veces se habla de los límites y yo más no puedo dar, y hasta acá llego, y más no me sale. Y los límites están en la mente, están en la cabeza, siempre se puede ir por más. Y me gustó este videito para mostrar, ¿no? El tema de los límites. Una hormiga. Simplemente le dibujaron un círculo con un marcador. Esa es la prueba de que los límites, a veces nosotros creemos que estamos limitados por algo y es porque no nos atrevemos a ir más allá. Simplemente eso, los límites están en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, para cerrar, algunas consideraciones generales. Esta es una frase de Florentino Ameghino, que también las dije en las otras charlas, pero me parece, así soy yo y me parece muy válido esto. Cambiaré de opinión tantas veces y tan a menudo como adquiera conocimientos nuevos. Uno tiene que constantemente aprender cosas nuevas, entonces no hay problema en cambiar de opinión. El día que yo perciba que mi cerebro ha dejado de ser apto para estos cambios, dejaré de trabajar. Compadezco de todo corazón a todos los que después de haber adquirido y expresado una opinión no pueden abandonarla nunca más. Me parece importante esto, porque siempre podemos aprender cosas nuevas y cambiar el pensamiento. Entonces, no encerrarnos, no quedarnos con lo que
porque esto aprendí y lo dije, me quedo con eso. No, ¿cuál es el problema? No, hoy aprendí algo nuevo que me gusta más y me parece que es mejor eso. Si yo quiero un equipo valiente, primero me tengo que atrever yo. Si quiero un equipo alegre, tengo que mostrar entusiasmo. Si quiero un equipo intenso, tengo que ser enérgico, contagiar la energía. Si quiero un equipo que sea respetuoso, tengo que ser respetuoso yo. El respeto hacia el referee, hacia el compañero, hacia el rival, hacia el público, hacia todos hablamos de respeto. Si quiero que los jugadores actúen con nobleza, yo tengo que ser ejemplo. Si quiero que los jugadores escuchen, primero también tengo que saber escucharlo yo. Si quiero que confíen en mí, yo tengo que confiar en ellos antes. Si quiero que mejoren, yo tengo que mejorar constantemente. Y si transformarte en lo que querés ver en tu equipo, es fundamental. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones presentes. Entonces, yo trabajo hoy para que en el futuro se vean los frutos, no para que mañana vean que lo que yo hice está. Yo tengo que dejar huella, tengo que asentar conocimientos, formar jugadores, transformarlos. El éxito deportivo no pasa por un triunfo solamente, sino por defender una manera de jugar, de sentir, que es lo que representa la manera de vivir, que es lo que yo siento, que es mi idea, que es esa versión romántica del fútbol que yo tengo. Entonces, ese es mi éxito deportivo. Lograr que los jugadores, sea la edad que sea, confíen en mí y compren esa idea. Así que, nada, hasta acá llegamos. Persigan los sueños que son para cumplirlos. Muchas gracias. Así que ahí ya terminé la presentación. Carlos, si querés manejar ahí, me gustaría también que Juan Cruz pueda contar un poquito sobre el club. Bueno, profe Tato, excelente presentación. Ha sido muy nutritiva para mi persona y para nuestros compañeros. Mientras los compañeros usan la opción de la manito azul para hacer las preguntas o por el chat, su compañero puede ir hablándonos un poco también. No hay ningún problema, profe. Bueno, buenas noches a todos. Como me presentó el profe Tato, como lo llaman todos, Tato Chorni, Tato para los amigos. Mi nombre es Juan Cruz de Luna. En este momento soy entrenador de la 4ª división del CADU, el Club Defensores Unidos de Santa Teresita, del cual formamos parte y es el mejor club de acá del Partido de la Costa. Y estamos muy orgullosos de representarlo. Pero el camino para llegar a ser un entrenador es muy largo, es un camino re lindo, hermoso, pero hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que aprender de los sucesores y hay que aprender de todo aquel que vos vas participando. En el caso mío, empecé con los infantiles del club, hasta llegar a una categoría que me lo cruzo a Tato, y me ofrece ser ayudante de su cuerpo técnico. Automáticamente le dije que sí, porque no solamente compartimos la pasión del CADU, sino que también somos de Huracán, que es el equipo de nuestros amores. Y bueno, entre otras cosas, somos amigos con las familias, nuestros hijos son amigos. O sea, acá lo que tenemos es una gran comunidad y en la cual abarcamos muchas cuestiones. Y con eso también emprendemos esta hermosa tarea de que es enseñar dentro del fútbol. Aprendí muchísimo al lado de Tato, porque Tato, así como lo ven, sabe mucho, pero sabe mucho, estudia mucho, lee mucho. Creo que si hablas de fútbol no le podés ganar en ninguna, por eso yo mucho de fútbol no hablo con él. Pero bueno, no, al margen de todo chiste, es una persona muy generosa en la cual, porque muchas veces, no sé si a alguno le ha pasado, le ha tocado en los cuerpos técnicos que hayan participado, ya sea como técnicos, como ayudantes, como preparadores físicos y de todo lo que pueden llegar a desarrollar dentro de un cuerpo técnico, las decisiones se toman en conjunto.
y entonces eso es muy bueno y es muy válido en los grupos que siempre forma Tato, porque él, previo a pasar cualquier equipo que se va a presentar el día domingo en la cancha ante cualquier rival, nos consulta siempre, nos consultaba en su momento, qué nos parecía el equipo, y antes de pasarlo al equipo en general, nosotros debatíamos, mirá, este en la semana tal cosa, este en la semana tal otra, y él, o sea, no es que cerraba el equipo como se le ocurría, sino que escuchaba y el equipo salía de la mejor manera, consensuado entre todo el cuerpo técnico, y creo que esa es la base fundamental. Cuando terminé con Tato, se las voy a hacer corto porque si no se va a hacer muy largo, cuando terminé con Tato en la dirección técnica, hice un curso de entrenador infanto-juvenil, el cual duró un año acá en el Partido de la Costa, dictado por la Liga de Fútbol y la Municipalidad del Partido de la Costa, en el cual aprendimos muchísimo y tenía muchas materias de lo que es el curso de T, ¿no? de T internacional. Y la verdad que es impresionante la absorción que uno tiene, la capacidad de asombro, nunca hay que perderla porque siempre hay cosas nuevas. Es más, creo que nunca vamos a terminar de aprender y continuamente estamos regenerándonos, como decía Tato, ¿no?, en la charla. Y lo importante de todo esto es que cuando uno representa un club, ya sea el club que sea, chiquito, mediano, grande, tiene que prevalecer siempre el sentido de pertenencia, que es algo que Tato lo nombró mucho y yo lo nombro muchísimo también y se lo transmito a mis jugadores en este momento. El sentido de pertenencia es muy importante porque nos demuestra quiénes somos, nos da actitud, nos da, nos da la alegría que tenemos que tener para salir adelante. Y lo más importante que hay dentro de un cuerpo técnico es el vestuario. A mi entender, a mi humilde entender, por supuesto, es el vestuario. Si nosotros tenemos un buen grupo, un buen vestuario, que arreglamos las cosas dentro del vestuario y para afuera, obviamente, tiene que ser todo color de rosas, entre comillas, está bárbaro porque los chicos se sienten totalmente confiados, hay que confiar en nuestros jugadores, hay que hacerse, no digo amigos, pero sí compinches de nuestros jugadores. En el caso nuestro, cuando agarramos una categoría ya del año pasado, del anteaño, agarramos la 5ª categoría del CADU, que también la entrenó Tato en categorías anteriores, y la verdad que son un violín los chicos, impresionante lo que jugaban y demás. Y me tocó la grata sorpresa de poder salir segundo en el primer torneo y salir campeones en el segundo torneo. ¿Cómo lo logramos? El primer torneo se nos escapó por un partido y en el segundo torneo empezamos a hacer nada, el vestuario, el trabajo de vestuario, el bueno y el malo, ese tipo de cosas que nosotros sabemos que hay que ir llevándose con sus jugadores, y entre semanas siempre hacíamos una comida totalmente distendida de lo que era el fútbol. Entonces, en esa comida, nada, compartíamos experiencias de otra cosa que no tiene que ver con el fútbol. Entonces, de esa manera, como te vas integrando, vas conociendo también a tus jugadores, que la cuestión social es muy importante, hoy por hoy, no sé en el lugar que está cada uno, pero bueno, acá tenemos de todas digamos, de todas las razones sociales, ¿no? Entonces es importante saber de qué familia viene el jugador, si tiene algún problema, acercarse, tratar de solucionarlo, hablarlo con la dirigencia. En el caso nuestro tenemos una dirigencia que es una bajada de línea totalmente vertical y nos escuchan en todo lo que le pedimos. Entonces es muy fácil trabajar en un club como el que trabajamos con Tato. Y así, bueno, hemos logrado los objetivos que hemos logrado. Así que agradezco que me hayan invitado a esta charla, agradezco a Tato la humildad que tiene siempre cuando ayer me habló sobre que iba a exponer, ¿no?, esta charla y la que expuso en la universidad la vez pasada y demás, que fue fabulosa también, y lo viene haciendo desde que arrancó la pandemia. La verdad que tiene un aguante bárbaro, y lo que sabe hoy es muchísimo más de lo que sabía en marzo, y se los puedo asegurar que no le entra una bala ahora. Si antes no le entraba, ahora menos, tiene un chaleco antibala así grandote. Otra de las cosas que les quiero dejar para el gusto, quizás ya lo han leído y demás, yo cuando me ofrecieron ser director técnico de las categorías estas que estoy ahora a cargo, leí 2 libros.
Uno de esos es El Legado, que es el libro que enseñan cómo conviven los All Blacks. Los All Blacks es un grupo de rugby. Bueno, Tato se formó en el rugby. Yo les quiero decir que también, y aparte soy profesor de artes marciales, soy profesor de taekwondo. Entonces ese tipo de cosas son las que uno también busca a la hora de realizar alguna enseñanza o querer transmitir la enseñanza que uno tiene, como es una filosofía. En el caso de Legado es un libro que ya lleva la 14ª edición, y son 15 lecciones sobre liderazgo. Bueno, ahí tienen un sinfín de frases que yo las utilicé mucho en los vestuarios, los días antes de salir a la cancha, se las pegaba en todo el vestuario a los chicos, le hablaba, le daba la parte motivacional y salían que se querían comer la cancha, salían a los gritos todos como locos, y era muy lindo porque la arenga que se hace previo a salir a jugar te da una adrenalina extra, ¿no? Como para que el rival te vea como, esto es loco que pasó, ¿viste? Entonces, bueno, ese es uno de los libros. Y el otro libro es de un excelente jugador que tenemos en la selección argentina, ya retirado, que es Javier Mascherano, son los 15 escalones del liderazgo. Así que bueno, se los recomiendo, y hasta aquí llegó mi aporte o mi humilde aporte, gracias a Tato y gracias a todos por escuchar. Bueno, gracias Juan Cruz. Como vieron, no mentí cuando dije que Juan Cruz tiene una polenta que es terrible, cómo empuja desde la forma de hablar, cómo va para adelante. Y dentro de las cosas también nosotros, más allá de ser categorías distintas, los chicos saben que somos el mismo club y hacemos fútbol categoría contra categoría y que a veces es difícil porque